2009 arrancaba con un clima político muy caliente para un invierno tan frío. Y para ser el más corto del año, ya en el mes de febrero, sucedieron demasiadas cosas. Algunas tan poco frecuentes como esta. La cúpula en pleno del Partido Popular arropa a su líder ante las acusaciones de corrupción que afectaban a algunos miembros de su partido. Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden. Esto es una trama contra el Partido Popular, que es una cosa muy distinta. Las primeras investigaciones del caso Gürtel, iniciadas por el juez Garzón, se habían filtrado a la prensa. Los indicios de corrupción dirigidos hacia altos cargos del Partido Popular en Madrid y Valencia elevan la tensión interna que esta formación atravesaba entonces por las sospechas de espionaje en el gobierno de Esperanza Aguirre. Nos acusó de una trama. Los populares deciden pasar al contraataque y piden la recusación de Garzón, que unos días antes había participado en una cacería de ciervos junto al ministro de Justicia, Fernández Bermejo. Los populares ven en este encuentro un claro indicio de conspiración y el gobierno replica que el PP quiere desviar la atención. Mire, puestos a echar cortinas de humo, me parece la desproporción de lo que me acaba de decir. Me parece que es una cortina de humo que es perfectamente proporcionada al lío que intenta tapar. Pero a resultas de esta cacería y de haber participado en ella sin licencia, es el ministro el que se coloca en el ojo del huracán. Las fotos que se publican tienen un efecto irreversible en la imagen de Bermejo, una persona muy discutida a raíz del caso Mariluz y que tuvo que enfrentarse a la primera huelga de jueces en la historia de la democracia. Una protesta con la que los magistrados quisieron llamar la atención ante la falta de medios. El 18 de febrero se produce un agrio debate en el Congreso en el que la oposición pide la dimisión del ministro. Señor Fernández Bermejo, estos días todo el mundo, también compañeros suyos a los que usted desdeña, piden su dimisión. Usted no tenía que haber sido nombrado nunca ministro de Justicia. Yo no estoy atado aquí por nada personal. Yo estoy aquí por un proyecto que voy a defender hasta el final. Y no dimito, claro que no dimito, porque tengo que trabajar por este país. Hágalo usted también, no le vendrá mal. Pero 5 días después de este debate, Bermejo se ve obligado a dejar el cargo. Le sustituye Francisco Caamaño, hasta ese momento secretario de Estado de Asuntos Parlamentarios, hombre de perfil más discreto y próximo a la vicepresidenta de la Vega. PSOE. PP. BNG. La situación económica, que apuntaba hacia una de las peores crisis de su historia, y el escándalo Gürtel, que iba enredando poco a poco la madeja de la corrupción, agitan el debate político ante las elecciones vascas y gallegas que se celebran el 1 de marzo. Alberto Núñez Feijóo gana estas elecciones con mayoría absoluta y el PP recupera el gobierno de Galicia, en un momento clave para Mariano Rajoy, que había sido cuestionado en su liderazgo. Convoco a todos a facer unha Galicia mellor, unha Galicia máis próspera e, sobre todo, unha Galicia que viva nas mellores cotas de liberdade e nas mellores cotas de benestar. En el País Vasco, las urnas dan la victoria al PNV, pero Ibarretxe no consigue formar gobierno. El Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular llegarán a un acuerdo para permitir que gobierne el socialista Patxi López. A Ibarretxe, la derrota le conducirá primero a una dura crítica del pacto entre socialistas y populares y luego al abandono de la política. Voy a abrir, estoy diciendo, una nueva etapa en mi vida. No va a ser difícil. No va a ser difícil porque no se me ha olvidado nunca que a los lehendakaris nos da el mismo sol y la misma lluvia que al resto de hombres y mujeres en este país. Desde el mismo día de la toma de posesión, el nuevo lehendakari, Patxi López, tiene palabras que sugieren una política opuesta a la del PNV. Ni la transversalidad ni el frentismo lo hacen exclusivamente las siglas, sino las políticas. Y yo puedo garantizar que mi gobierno va a hacer políticas transversales, que va a buscar el acuerdo y el entendimiento en los temas fundamentales para hacer país. Como reacción al cambio de gobierno en Euskadi, el PNV retira el apoyo que había venido prestando a Zapatero en el Congreso. La soledad parlamentaria del PSOE se hace palpable en el peor momento de la crisis económica. El vicepresidente Pedro Solbes empieza a hacer visibles las discrepancias sobre la política económica en el seno del gobierno. Y no pierde la ironía cuando se refiere a un posible abandono del cargo.
¿Envidia en algo al exministro Bermejo? Sí. ¿En qué? ¿En qué es exministro? Muy bien. Ya está dicho todo. Muchas gracias. La salida de Solbes era inminente y el 8 de abril Zapatero afronta una remodelación de gobierno para sustituir a su baluarte económico por Elena Salgado. Nombra a Chávez tercer vicepresidente y ministro de Política Territorial y coloca a José Blanco como ministro de Fomento en sustitución de Magdalena Álvarez. El cambio de gabinete se completa con Trinidad Jiménez en Sanidad, Ángel Gabilondo en Educación y Ángeles González Inde en Cultura. La lectura política es que Zapatero intenta apoyarse en el núcleo duro del PSOE para afrontar una de las etapas más difíciles de su mandato. La tasa de paro supera el 17%. Cada día, casi 9.000 personas perdieron su empleo en el primer trimestre del año. Lo que no se puede hacer es estar 7 meses y medio unas familias sin comer, porque esto es denigrante, vamos. Esto ya no tiene calificativo. Esto es lo que tenemos, 66 naves cerradas, porque claro, son todas de pequeñas empresas y autónomos que somos casi todos, o todos, y como la forma de pago está tan poco fiable, pues no nos atrevemos a salir, tenemos los vehículos encerrados y la maquinaria. Se trata de la mayor caída trimestral del empleo desde que tenemos datos EPA, es decir, desde el año 1976. Esto indica la gravedad y la profundidad de la crisis que estamos atravesando. Va a ser el trimestre de mayor caída de empleo, porque nuestros datos manifiestan ya una clara inflexión a partir del mes de abril. En esas fechas, el PSOE va resolviendo las votaciones en el Congreso con la llamada geometría variable, con la que alcanza apoyos puntuales mientras se acerca el debate del Estado de la Nación del 12 de mayo. Quedan aprobados los puntos mencionados. En el Parlamento, el presidente propone un gran acuerdo para reformar el modelo productivo y un pacto por la educación. Entre otras medidas económicas, anuncia una reducción del impuesto de sociedades para las pequeñas empresas y la supresión de las desgravaciones por la compra de vivienda, excepto a las rentas más bajas. Después de lo que está ocurriendo, la transformación del modelo productivo es la clave para retomar una senda de prosperidad sostenible. Las crisis traen consigo oportunidades. La necesidad de cambiar el modelo productivo es algo en lo que todos parecen coincidir. Otra cuestión será cómo abordarlo. El presidente tiene que encajar las críticas de casi todos los grupos que le acusan de estar improvisando la política económica. Usted ha contribuido al mayor recorte social y a la mayor pérdida de bienestar con una política que ha contribuido a generar 4 millones de parados. La crisis provocada por diferencia de rentas, por disparidad de rentas y por especulación. ¿Y cuál es la solución que usted adopta? Más contrarreformas fiscales. Lo que España necesita es líderes que estén dispuestos a perder votos a costa de tomar medidas que no siempre sean populares. Este mes de mayo dejará un recuerdo imborrable en las familias de los militares fallecidos en el Yak 42. 6 años después de la tragedia, la Audiencia Nacional condena al general Vicente Navarro a 3 años de prisión por un delito intencionado en la identificación errónea de los cadáveres. Es la primera condena que la Audiencia Nacional impone a un general del Ejército en toda su historia. No hay años para poder resarcir la inmoralidad que cometió con los cadáveres de unos militares muertos en acto de servicio. Creo que es poco. Pero bueno, que ya condenarlos ha sido ya mucho. Después de 6 años, pues oye, se ve una lucecita por ahí. Hacía medio año que ETA no cometía un atentado con víctimas mortales. Pero el 19 de junio, en Bilbao, la banda asesina con una bomba lapa al inspector de policía Eduardo Puelles, responsable del grupo de seguimiento a terroristas. Y estos dos que tengo a mi lado son sus hijos. Lo único que han conseguido ha sido dejar 2 huérfanos y una viuda. No van a conseguir nada más. Porque, gracias a Dios, hay mucha gente como mi marido. Mucha. Y no van a poder con ellos. Los etarras no se detendrán ahí.
El 30 de julio matan a 2 guardias civiles en Calviá, en Mallorca, también con una bomba lapa. El atentado se produce 24 horas después de hacer estallar una furgoneta con más de 300 kilos de explosivos contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Burgos y causar medio centenar de heridos. Nos ha pillado durmiendo, nada más que hemos oído la explosión y pues todo bloqueado, todas las persianas rotas y bueno, pues el salón ya lo ves cómo está, todo arrancado de cuajo y bueno, pues muchos destrozos que ha habido. El verano de atentados termina con una importante operación contra el aparato logístico de ETA. La colaboración entre la policía francesa y española permite desmantelar una red de zulos en el sureste de Francia y detener a 3 presuntos miembros de la banda. La unidad frente al terrorismo hace que este asunto ya no sea motivo de enfrentamiento entre los 2 grandes partidos que disputan las elecciones europeas del 7 de junio. Zapatero y Rajoy se implican personalmente en esta campaña que tiene la crisis económica y la polémica sobre los trajes de Francisco Camps como armas del debate. Paco, estamos contigo, como siempre, y la historia será una historia feliz. Y por eso la inmensa mayoría de los valencianos, de los alicantinos, de los castellonenses y de todos los españoles se van a llevar una enorme alegría, para disgusto que celebraremos de esos inquisidores del siglo XXI. Históricamente a la Inquisición la llamaron justicia y ahora a la justicia la llaman Inquisición. El PP ganará estas elecciones por 3,5 puntos de ventaja sobre el PSOE. Hoy hemos ganado las elecciones europeas. Gracias a un nuevo respaldo para Rajoy, que a pesar de la escasa puntuación personal que alcanza en las encuestas, muy pronto verá cómo su partido supera por primera vez a los socialistas en intención de voto para unas generales. Superada la cita electoral, la atención se dirige al diálogo social. Con la negociación colectiva bloqueada, una escalada de despidos y miles de pequeños empresarios al borde de la quiebra por la falta de créditos bancarios, patronal y sindicatos se encuentran en una espiral sin salida. Las posturas sobre la reforma laboral están tan alejadas que la negociación se paraliza. Gobierno y sindicatos acusan a la patronal del fracaso de la negociación y la COE replica en un comunicado que el Gobierno no reacciona ante la gravedad de la crisis. El Gobierno, por tanto, lamenta la posición de inamovible e intransigente de la COE que ha imposibilitado un acuerdo. Se pretende conseguir la mejora de la competitividad de las empresas sobre la base de una reducción sustancial del precio del factor trabajo. Estimamos que ante el fracaso del diálogo social, el 13 de agosto, un Consejo Extraordinario de Ministros aprueba por decreto una ayuda de 420 euros a los parados que hayan agotado la protección por desempleo el 1 de agosto. La medida genera mucha confusión entre los posibles beneficiarios y finalmente el Congreso aprueba ampliar la ayuda hasta primeros de año. El curso político apenas se toma un descanso y septiembre retoma el pulso con el paro incrementado en 84.000 personas, algo menos que el mismo periodo del año anterior. En ese mes la atención está centrada en los presupuestos y en una subida de impuestos que el Gobierno tarda varias semanas en concretar y que recibe críticas por parte de los sindicatos, la patronal y casi todos los grupos políticos. Yo creo que no era el momento de subirlos y por otra parte pues creo que se ha pedido una oportunidad de hacer una rebaja del 5% de impuestos de sociedades no solo a las pymes sino a todas las empresas. El refugio de las grandes fortunas, las SICAP, pues se mantienen al pairo. Quedan aprobados los presupuestos generales del Estado. Finalmente, las cuentas para el 2010 saldrían adelante con el apoyo de Coalición Canaria y el PNV, que aparcó su desapego con el Gobierno a cambio del blindaje del concierto económico vasco. Izquierda Unida, BNG y Esquerra pactaron más de 300 enmiendas a cambio de compensaciones, aunque quisieron dejar claro que no daban su apoyo al conjunto del proyecto. El clima político alcanza su mayor temperatura cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid levanta el secreto del sumario del caso Gürtel, que implicaba a una decena de cargos del Partido Popular.
El sumario señala una presunta trama de corrupción dirigida por el empresario Francisco Correa, que habría pagado abundantes comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, sobre todo en las comunidades de Madrid y Valencia. La iniciativa de Esperanza Aguirre de apartar de su grupo a todos los implicados provoca una reacción en cadena en la dirección del partido. Aunque el Tribunal Superior de Valencia había archivado la causa contra Francisco Camps y Ricardo Costa, el sumario hace que el debate político se centre de nuevo en estos dirigentes. Por su posición como número 2 del partido en Valencia, la imagen de ostentación que se había proyectado y sus conversaciones con uno de los cabecillas de la trama, Ricardo Costa se colocó en la diana de las responsabilidades políticas. Mi dimisión solo podía producirse si hubiera incumplido mis obligaciones como secretario general o como militante del Partido Popular. Creo honestamente que eso no ha ocurrido. Ha llegado el momento de hacer algo o de hacer algo. La fiesta en Valencia se acaba a las 4 de la tarde. Fueron días de vértigo y de mensajes contradictorios que se saldaron con la salida forzada de Ricardo Costa, el respaldo de la Dirección Popular a Francisco Camps y la comparecencia obligada de un Mariano Rajoy que llevaba meses sin conceder una rueda de prensa. ¿Por qué ha dimitido entonces el señor Costa? ¿Por qué se le ha cesado? Porque está archivado su caso y tampoco hay ninguna actuación judicial contra él. Mantengo en el señor Camps el mismo nivel de confianza. Mi voluntad es que él siga siendo presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y candidato a la presidencia de la Generalitat cuando se celebren las elecciones en el año 2011. No habían pasado ni 2 semanas cuando la policía registraba durante 15 horas el Ayuntamiento catalán de Santa Coloma de Gramenet. Su alcalde socialista, Bartomeu Muñoz, y otras 5 personas eran detenidas por orden del juez Baltasar Garzón. Se destapaba así otra destacada trama de corrupción urbanística que ha salpicado a históricos dirigentes de Convergencia y Unió de la etapa del presidente Pujol. Macià Alavedra y Lluís Prenafeta están acusados de blanquear dinero y de influir en organismos oficiales para facilitar contratos. Según el juez, cada uno habría cobrado más de 630.000 euros en comisiones. Tomemos en serio el tema de la reforma municipal para limitar las competencias de los alcaldes, para establecer mayores controles internos en los ayuntamientos, para dar mayor transparencia a los procedimientos administrativos, sobre todo lo que se refiere al planeamiento urbano y al desarrollo del planeamiento urbano y a la concesión de licencias, porque ahí está el secreto de la corrupción. La Fiscalía Anticorrupción ha tenido mucho trabajo durante el 2009. Otra investigación destacada es la de Palmarena, en Baleares, un escándalo de corrupción urbanística en el que está implicado el expresidente balear Jaume Matas. Y destacado, aunque fuera del ámbito de la política, ha sido el caso Palau. Sus principales directivos, Félix Millet y Jordi Montul, están acusados de un supuesto desfalco de casi 25 millones de euros por desviar fondos y beneficiar a empresas afines. Los escándalos de corrupción de este 2009 han tenido otras secuelas. La más llamativa es la desafección política que han provocado. En la encuesta del CIS, que se ha publicado a final de año, se señala por primera vez a la clase política como el tercer problema de los españoles, por delante incluso de la inmigración y el terrorismo. El principal problema seguía siendo a bastante distancia, el paro. El 20 de noviembre, las sirenas de los barcos amarrados en Puerto Victoria, en las Islas Seychelles, saludaban a los 36 tripulantes del Alacrán. Terminaba así una pesadilla que había durado 47 días. Cuando más se estaba poniendo dificilísimo cada vez, pues gracias al gobierno, audiencias a todo el mundo que nos han sacado del infierno ese. Es un sueño. Es un sueño. Sí, por supuesto. A mí el que más. ¿Físicamente? Sí, porque claro, me veían que parece que para ellos era el que más entero estaba, entonces había que tratar de hundirme y me pegaban y me amarraron y 1000 cosas. La crisis de la Alacrana tuvo varias aristas políticas. La más polémica fue el traslado a España de los 2 somalíes detenidos que están a la espera de ser juzgados. Una decisión que los piratas utilizaron para aumentar la presión
y elevar el grado de preocupación de las familias. La libertad de la Lacrana fue posible después de intensas negociaciones y del pago de un rescate que se calcula en 2.700.000 euros. El alivio que supuso esta liberación no ha cerrado el debate. Algunos armadores han incorporado seguridad privada en sus barcos hasta que se decida una mejor forma de hacer frente a los piratas del Índico. Cada vez que se paga un rescate resulta más tentador hacerse pirata, y cuanto más aumenta el rescate, más tentador resulta. Y no se puede frenar a los piratas mientras no se les presente otra opción más interesante. Pero por otro lado, si eres la compañía a la que pertenece el barco o el gobierno y no pagas el rescate, matarán a tus ciudadanos o a los tripulantes del barco. De modo que tienes que evaluar qué importa más, si los 2,5 millones del rescate o las vidas de la tripulación, y naturalmente ahí no hay cálculo que valga. Diciembre ha relanzado el debate sobre la economía. Patronal y sindicatos han retomado el diálogo social para desbloquear los convenios, pero el año va a cerrarse con 800.000 parados más. Jóvenes, inmigrantes y mujeres han sido los colectivos más castigados, pero la crisis tampoco ha respetado a muchas familias que tenían una posición desahogada y que ahora rozan el umbral de la pobreza. A mí, vamos, hace 3 años jamás lo hubiera pensado. De tener que pedir a la familia de muchas cosas. O sea, cuando no tienes es que no queda otra. Es que no queda otra y te tienes que quitar el orgullo. E inclusive mucha gente me mira, inclusive en el pueblo, mal, porque piensa de que como tengo una casa, como tengo un coche y tal, y me ven la casa y dirán, ¿y esta por qué va a recoger el cheque? Pues ante todo yo digo que tengo casa, tengo mucho, pero debo todo. No tengo nada. El plan del Gobierno para salir de la crisis se llama Ley de Economía Sostenible. La estrategia, apostar por sectores de futuro como biotecnología o energías renovables. La medida más destacada, la que elimina la desgravación por compra de vivienda, excepto a las rentas más bajas. Y el asunto más polémico, la reforma laboral. El Gobierno no es partidario de rebajar los derechos de los trabajadores, ni es partidario de reducir el coste del despido. Nosotros tenemos el 20% de paro. Bueno, si nosotros tenemos el 20% y hay países en Europa que tienen el 5 o el 6%, es porque nuestro mercado de trabajo no es el adecuado. Para que no se aprovechen de la crisis, fue el lema de la movilización que UGT y comisiones obreras realizaron el pasado 12 de diciembre. La primera gran manifestación sindical desde el comienzo de la crisis tiene como principales objetivos el desbloqueo de la negociación colectiva y que no se aproveche la situación económica para limitar los derechos de los trabajadores. No nos resignamos a que reforma laboral automáticamente en España se traduzca por precarización de las condiciones de trabajo. La prioridad debe de ser luchar contra el paro, combatir la crisis económica, cambiar el modelo productivo. No se puede recuperar como prioridad el control del déficit público. El mes de diciembre ha tenido un nombre propio, Aminetou Haidar. Sí, viva o muerta, no lo sé, pero voy a regresar, viva o muerta. Con una voluntad inquebrantable, la activista saharaui ha conseguido atraer al primer plano de la actualidad el olvidado conflicto del Sáhara. Después de 32 días en huelga de hambre, ha podido regresar junto a su familia en el Aaiún con la dignidad que reclamaba, sin condiciones y sin tener que pedir perdón al gobierno marroquí como este le exigía. Aminetou fue detenida por la policía marroquí y deportada irregularmente a España el 14 de noviembre, cuando regresaba a casa tras recoger en Estados Unidos un premio a su lucha por los derechos humanos. Con su huelga de hambre, Haidar puso en un brete al gobierno de España, al que acusaba de no hacer lo suficiente para resolver su situación. Y mientras su salud se debilitaba, el gobierno de Marruecos permanecía inflexible, decidido a castigar con el exilio a la mujer que lo ha puesto en evidencia por no cumplir las resoluciones de Naciones Unidas sobre la antigua colonia española. Con Aminetou hospitalizada y en una situación límite para su salud, los esfuerzos diplomáticos se intensificaron. Francia y Estados Unidos colaboraron con España para convencer al gobierno de Marruecos.
Y el 17 de diciembre, tras despedirse de las numerosas personas que la han apoyado, Haidar regresaba a casa. Yo estoy esperando el perdón del rey de todas las víctimas de encarcelamiento, de tortura, de desaparición forzosa. Yo nunca voy a pedir rey, pedir perdón ni de rey ni de otro, porque yo no soy culpable, no soy criminal. Entonces el culpable es el régimen marroquí, es el que tiene que pedir perdón. Y en este sentido creo que coincido con él para poder seguir avanzando. El caso Haidar se ha convertido en un delicado asunto para la diplomacia española, que ha tenido que enfrentar además la crisis de la Lacrana, el secuestro de los 3 cooperantes en Mauritania o los incidentes policiales en Gibraltar. Todo ello en vísperas de que España asuma la presidencia europea. Por tercer año, y aunque esta vez parecía inminente, el 2009 se despide sin sentencia del Constitucional sobre el Estatuto catalán. La incertidumbre ha provocado una editorial conjunta de los periódicos catalanes y numerosos pronunciamientos políticos. Por una parte, en defensa del Estatuto, y por otra, por el retraso del Constitucional, cuyos miembros no han podido ser renovados por la falta de acuerdo entre el PP y el PSOE. El enfrentamiento que los dos grandes partidos han mantenido a lo largo del año se ha escenificado por última vez con la conferencia de presidentes autonómicos, que ha finalizado con un cruce de acusaciones y sin acuerdo sobre economía. Ante las especulaciones sobre un posible recorte del Estatuto, diversas asociaciones independentistas organizaron hace un par de semanas una consulta popular en 166 municipios catalanes. El sí a la independencia se impuso por el 94% de los votos, pero la participación se quedó en el 27%. En el lado más humano, el 2009 nos deja algunos nombres para el recuerdo, como Sabino Fernández Campo, jefe de la Casa del Rey en años trascendentales para la democracia española, fallecido a los 91 años. Y Jordi Solé Tura, uno de los padres de la Constitución y ministro de Cultura, que nos ha dejado a los 79 años. Personas como él, como Joaquín Ruiz Jiménez, primer defensor del pueblo, o como el periodista Pedro Altares, también fallecidos este año, fueron hombres para el diálogo durante aquellos tiempos difíciles de la transición. Con sus más, y sobre todo con sus menos, termina este 2009 y se avecina un nuevo año. Puede que algo más caliente en lo político, puede que algo menos frío en lo económico, y en el que, como diría el tango, nos toca transitar a todos juntos.